Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un material que de verdad es fascinante. Nos vamos a sumergir en los entresijos de un verdadero clásico de la divulgación científica. Me refiero a los extractos históricos de Cazadores de microbios. La obra fundamental de Paul de Kruif, claro, de 1926. Exacto. Y la misión en esta sesión es desentrañar los orígenes de la microbiología. Pero, no a través de una lista aburrida de fechas o fórmulas químicas. Queremos explorar las vidas excéntricas, obsesivas y, francamente improbables de los primeros individuos que descubrieron y combatieron a estos asesinos invisibles de la humanidad. Así que, vamos a desempacar esto, porque esta narrativa va mucho más allá de una simple lección de biología. Es una saga de audacia pura. Totalmente. De diseño experimental rudimentario, pero genial, con rivalidades académicas feroces. Y el triunfo definitivo del método empírico sobre el misticismo. Sí, y para apreciar la magnitud de este cambio de paradigma, es fundamental situarnos en el contexto de la época. Antes de los descubrimientos que vamos a platicar hoy, la concepción del origen de las enfermedades estaba prácticamente estancada en la antigüedad. En la Edad Media, casi. Exactamente. Cuando una epidemia arrasaba una ciudad, las explicaciones aceptadas por las mentes más brillantes giraban en torno a la teoría miasmática. Los famosos miasmas. Ajá, la idea de que el aire nocturno o los vapores de los pantanos transportaban partículas venenosas, o simplemente se atribuía a desequilibrios de los humores corporales o castigos divinos. La noción de un patógeno microscópico y contagioso era, ciencia ficción. Era impensable. El valor de analizar a estas figuras históricas radica en observar la evolución epistemológica, ver cómo la curiosidad aislada de unos pocos individuos logró desmantelar siglos de superstición y sentar las bases de la medicina moderna. Alterando para siempre la esperanza de vida de nuestra especie. Un salto monumental. Y para rastrear el inicio de ese salto, nos trasladamos a Delft, en Holanda, por ahí del año 1632. Y ahí es donde entra en escena Anthony Leeuwenhoek. Un personaje fascinante. Lo que resulta casi cómico de Leeuwenhoek es que no cumplía con absolutamente ninguno de los requisitos para ser considerado un pionero. No tenía formación universitaria e ignoraba el latín, Que era el requisito indispensable para publicar o debatir en los círculos académicos de la época. Claro, si no hablabas latín, no existías en la ciencia. Y este hombre se ganaba la vida como comerciante de telas y conserje del ayuntamiento local. Los registros muestran que sus propios vecinos lo consideraban un excéntrico, un loco que perdía el tiempo en lugar de atender su negocio. Pero esa excentricidad era en realidad una obsesión técnica sin precedentes. Leeuwenhoek utilizaba lupas para evaluar la calidad de los hilos en su comercio de telas. Pero su curiosidad lo llevó a querer ver más de cerca. Quería más aumento. Sí, y en lugar de depender de los microscopios compuestos de la época, que tenían una aberración cromática terrible y distorsionaban todo, aprendió de alquimistas y ópticos a fundir y tallar sus propias lentes esféricas simples. Logró crear gotas de cristal perfectas de apenas 2 o 3 milímetros. Minúsculas. Minúsculas montadas en placas metálicas. El nivel de pulido era tal que, con una sola lente, alcanzaba aumentos de hasta 300 veces. Eso era inaudito para el siglo XVII. Fíjate que imaginar a este hombre trabajando en secreto, con las manos llenas de ampollas por el calor de los metales, es increíble. Y todo ese esfuerzo culmina en un momento que parece casi accidental. Un día decide colocar una simple gota de agua de lluvia bajo una de sus lentes. Y ahí descubre un universo paralelo. Exacto. Observa lo que él mismo bautizó como animalillos, moviéndose, nadando, interactuando en un espacio tan pequeño. Pero el nivel de obsesión llega a su punto máximo cuando decide raspar un poco de sarro de sus propios dientes. Dientes que, por cierto, nunca se limpiaba. Ándale, para observarlo bajo la lente. Y descubre poblaciones enteras de bacterias viviendo en su boca. ¡Qué locura! Lo fascinante aquí es que Leeuwenhoek no se limitó a ser un simple espectador de lo microscópico. Instintivamente comenzó a aplicar principios del método científico mucho antes de que éste estuviera formalizado. Cierto. No solo dibujaba los animalillos, sino que estimaba su tamaño comparándolos con el grosor de un pelo de su barba. Y luego pasó a la experimentación activa. Hay un episodio buenísimo
donde, tras beber un café hirviendo, vuelve a observar el sarro de sus dientes frontales y nota que los microorganismos han dejado de moverse. Estaban muertos. Exacto. Dedujo, aislando la variable del calor extremo, que las altas temperaturas los aniquilaban. Esto lo llevó a iniciar una correspondencia de décadas con la Real Sociedad de Londres. Me imagino que la élite científica británica debió recibir las cartas de un conserje holandés con muchísimo escepticismo, ¿no? O sea, ¿cómo lograron validar algo que literalmente nadie más en el mundo podía ver, porque no tenían sus lentes? Al principio hubo burlas, por supuesto. Consideraban que eran alucinaciones. Pero la insistencia y el nivel de detalle de sus descripciones obligaron a la Real Sociedad a enviar observadores. Incluso enviaron al célebre Robert Hooke para replicar y confirmar los hallazgos. Un peso pesado de la ciencia. Así es. Y al final, no tuvieron más alternativa que reconocer su genio, nombrándolo miembro honorario. Hasta el zar Pedro el Grande de Rusia viajó a Delft solo para mirar a través de sus pequeños aparatos. Leeuwenhoek abrió la puerta a un mundo nuevo, aunque se llevó a la tumba el secreto exacto de cómo soplaba y tallaba sus mejores lentes. Una puerta abierta, pero que dejó una pregunta gigantesca flotando en el aire. Leeuwenhoek demostró que los microbios existían, sí, pero no resolvió de dónde venían. Y eso nos lleva directamente al siglo XVIII, a Italia, con Lázaro Spallanzani. Un perfil muy distinto. Completamente. Un joven con una mente súper afilada que desafía a su padre para abandonar las leyes y dedicarse a las ciencias naturales. Y su objetivo se centró en el debate intelectual más acalorado de su época, que era el origen de la vida microscópica. Exactamente. En ese momento, la teoría predominante entre los intelectuales europeos era la generación espontánea. Que hoy suena rarísimo. Para una audiencia moderna suena absurdo, claro. Pero en el siglo XVIII, mentes brillantes defendían que la vida emergía en la materia inerte gracias a una fuerza vegetativa. Era una necesidad filosófica de la época impulsada por figuras como el conde de Buffon. Creían firmemente que si dejabas un caldo nutritivo a la intemperie, esta fuerza física organizaba la materia muerta y creaba microorganismos de la nada. Del mismo modo que la gravedad atrae a los cuerpos. Y el gran campeón experimental de esta idea era un clérigo inglés llamado John Needham. Su experimento era el estándar de oro en ese momento. Lo que él hacía era hervir un caldo de carnero por unos minutos, lo vertía en una botella, la tapaba con un corcho y esperaba. A los pocos días, el caldo estaba turbio y lleno de vida microscópica. Para la comunidad científica, caso cerrado. La fuerza vegetativa operaba. Pero Spallanzani revisa la metodología y detecta unas fallas de diseño experimental verdaderamente monumentales. Spallanzani aborda el problema con un rigor que anticipa la física y la química modernas. Analiza el experimento de Needham y señala algo básico. Un corcho es un material poroso. Claro, deja pasar el aire. No importa qué tan fuerte se presione, permite el intercambio de gases y, por consiguiente, la entrada de partículas del exterior. Además, argumenta que hervir el caldo por solo unos minutos no garantiza la destrucción de todas las formas de vida previas. Se quedaban cortos con el calor. Spallanzani diseña un protocolo estricto. Utiliza redomas de cristal, hierve caldos de diversas semillas durante 1 hora completa y, en lugar de taparlas con corcho, funde los cuellos de cristal directamente al fuego, creando un sello hermético absoluto. Elimina por completo las variables externas. Y el resultado es exactamente el que buscaba. Los caldos fundidos y hervidos por 1 hora permanecen prístinos, completamente libres de microbios indefinidamente. Pero a ver, si la comunidad científica estaba tan casada con la generación espontánea y con figuras tan influyentes apoyándola, ¿cómo reaccionaron ante esta refutación tan elegante? Si conectamos esto con el panorama general, la reacción fue la típica resistencia a los cambios de paradigma. Needham y sus aliados contraatacaron, argumentando que Spallanzani no había prevenido la entrada de microbios. Decían que al hervir el caldo durante tanto tiempo, había torturado y destruido la fuerza vegetativa del aire contenido en la botella. ¡Qué conveniente excusa! Lo acusaron de crear un ambiente incompatible con la vida. Spallanzani tuvo que replicar rompiendo los cuellos de cristal de sus redomas para demostrar que una vez que el aire fresco del exterior le entraba, los microbios proliferaban de inmediato.
Demostró que el aire no estaba arruinado, simplemente estaba libre de contaminantes. Instituyó el control de variables en la microbiología, estableciendo de una vez por todas que la vida microscópica solo proviene de otra vida microscópica. Ese nivel de rigor es fascinante. Pero también es cierto que este debate se quedó un poco en el terreno puramente académico durante décadas. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la economía y la industria. Hacia lo práctico. Sí, nos vamos a la Francia del siglo XIX para conocer a Louis Pasteur. Antes de entrar a sus descubrimientos, hay un detalle biográfico que marca su psicología profundamente. Durante su infancia, en un pequeño pueblo, Pasteur es testigo de un evento traumático. Ve cómo un vecino, tras ser mordido por un lobo con rabia, es sometido a una cauterización con un hierro al rojo vivo en la herrería local. Esa imagen de desesperación absoluta y la ineficacia de los tratamientos medievales ciertamente dejaron una huella indeleble en él. Sin embargo, la entrada formal de Pasteur a la cacería de microbios no fue por vocación médica, fue impulsada por la naciente química industrial. El dinero hablaba. Mientras trabajaba en la Universidad de Lille, la industria local enfrentaba una crisis enorme. Un destilador de alcohol de remolacha, el señor Vigo, acude a él porque miles de litros en sus cubas de fermentación se estaban volviendo ácidos. Estaban echándose a perder y amenazaban con llevar a la ruina a toda la región. Y Pasteur, como buen científico, lleva el problema al laboratorio. Toma muestras de líquido sano, el que producía un alcohol excelente, y de líquido enfermo, que producía ácido láctico. Al observar bajo el microscopio, nota una diferencia radical. El momento de la revelación. Exacto. En las cubas sanas encuentra las levaduras redondos y grandes que ya se sabía que fermentaban el azúcar. Pero en las cubas enfermas, las levaduras estaban siendo desplazadas por unos bastoncitos minúsculos y oscuros que se multiplicaban vertiginosamente. Y ahí es donde hace la conexión. Pasteur deduce que la fermentación no es un simple proceso químico de descomposición, como afirmaban los grandes químicos de la época, sino un proceso biológico. Es la digestión de organismos vivos. Y ese descubrimiento trajo consigo un concepto que en ese momento se consideraba herejía pura: la vida anaeróbica. Pasteur descubrió que estos bastoncitos productores de ácido no solo vivían en el líquido, sino que podían prosperar en completa ausencia de oxígeno libre. Resolvió el problema industrial enseñando a los destiladores a identificar los fermentos malos. Salvó el negocio. Y posteriormente salvó la industria vinícola francesa desarrollando la pasteurización, que es la aplicación controlada de calor para matar los patógenos sin alterar el sabor. Luego hizo lo mismo con la industria de la seda, aislando el parásito que aniquilaba a los gusanos. Pero el verdadero salto conceptual llegó cuando conectó los puntos a una escala mayor. Claro, el gran salto deductivo. Si estos organismos microscópicos tienen el poder de alterar masivamente procesos químicos en una destilería, pudrir miles de litros de vino y arrasar con poblaciones enteras de gusanos de seda, la lógica dictaba una advertencia aterradora. Que también podían atacarnos a nosotros. Pasteur propone que las enfermedades que asolan a la humanidad, desde el cólera hasta la tuberculosis, no son alteraciones internas o miasmas, sino el resultado directo de la invasión de microorganismos específicos en nuestro cuerpo. Es la cimentación teórica de la teoría germinal de las enfermedades. Pero hay que recordar que Pasteur era un químico. Era un brillante visionario, sí, pero la medicina exigía pruebas indiscutibles, no solo analogías de la industria del vino. Alguien tenía que aislar un patógeno específico de un huésped enfermo, cultivarlo fuera del cuerpo y demostrar que podía causar la misma enfermedad en un huésped sano. Alguien tenía que ensuciarse las manos en el ámbito médico. Y ese alguien surgió en la Alemania rural de la década de 1870. Así es. Y nos encontramos con Roberto Koch, un médico de pueblo profundamente aburrido de recetar remedios inútiles y que fantaseaba con expediciones exóticas. Su trayectoria da un giro absoluto cuando, para su cumpleaños 28, su esposa le regala un microscopio. El mejor regalo de la historia. En lugar de irse a cazar tigres a la India, Koch encuentra su propia selva en una simple gota de sangre. En esa época, los rebaños europeos estaban siendo masacrados por el ántrax o carbunco. Los animales morían súbitamente y su sangre se volvía negra.
Investigadores anteriores ya habían detectado unos extraños bacilos en forma de bastón en la sangre de los animales muertos por ántrax. Pero la regla de oro en la ciencia es que la correlación no implica causalidad. Podían ser solo carroñeros. Exacto. La comunidad científica argumentaba que esos bacilos podían ser una consecuencia de la enfermedad, un subproducto de la sangre en descomposición, y no la causa original. Koch se propuso resolver este dilema aislando la variable con una minuciosidad extrema. Aquí es donde se pone realmente interesante. El diseño experimental de Koch, trabajando desde un modesto laboratorio improvisado en su casa, es una obra de arte. Extrae sangre de una oveja infectada y, usando unas astillas de madera finamente limpias, inocula a ratones sanos haciendo un pequeño corte en sus colas. Un método rudimentario, pero efectivo. Los ratones mueren rápidamente y al analizarlos, sus vasos están repletos de los mismos bastoncitos. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba cultivar a estos asesinos fuera de un cuerpo animal para asegurarse de que ninguna otra sustancia de la sangre enferma estuviera causando la muerte. Para lograr un medio de cultivo puro y estéril, Koch innova utilizando el humor acuoso, que es el líquido transparente del interior de los ojos de buey. Colocaba una gota de este líquido en un portaobjetos, introducía una fracción minúscula de tejido infectado del vaso de un ratón e invertía el cristal sobre una cavidad hueca. Para evitar que el aire lo contaminara. Exactamente, creando lo que se conoce como una preparación de gota pendiente. Observando durante horas bajo el microscopio, logró ver cómo los bacilos se multiplicaban, creciendo en largas fibras. Cultivó esta cepa pura pasándola a una nueva gota de humor acuoso repetidas veces, eliminando cualquier rastro de la sangre original de la oveja. Y después de 8 generaciones de hacer esto, tomó esos bacilos criados exclusivamente en líquido ocular de buey y los inyectó en un ratón sano. El resultado fue la muerte fulminante por ántrax. Había cerrado el círculo probatorio de forma espectacular. Y además resolvió un gran misterio agrícola. El de los pastizales. Sí, porque los pastizales seguían siendo letales meses después de que los animales enfermos habían sido retirados. Descubrió que ante cambios bruscos de temperatura o falta de nutrientes, los bacilos formaban esporas brillantes, una especie de estado de animación suspendida con un escudo impenetrable, listas para reactivarse al ser ingeridas por otra oveja. ¡Qué maravilla de adaptación evolutiva! Y ese nivel de rigor estableció los famosos postulados de Koch, una serie de criterios estrictos que requerían encontrar el microorganismo en todos los casos de la enfermedad, aislarlo en un cultivo puro y reproducir la enfermedad en un animal sano de experimentación. Koch perfeccionó la microbiología introduciendo los medios de cultivo sólidos, usando gelatina y extractos de carne. Y también desarrolló técnicas de tinción para hacer visibles a los patógenos bajo la luz del microscopio. Aplicando estas herramientas, logró lo impensable. Descubrió el bacilo de la tuberculosis, que era el mayor asesino de la humanidad en ese siglo. La peste blanca. Y posteriormente identificó el vibrión del cólera en sus viajes a Egipto y la India. Transformó verdaderamente la medicina de un arte especulativo a una ciencia exacta. Ok, Koch logró identificar y aislar a los culpables, pero identificar a un asesino no es lo mismo que detenerlo. Y para la defensa, la narrativa vuelve a Francia, a un Louis Pasteur ya en la etapa final de su carrera. Estaba lidiando con las secuelas de un derrame cerebral, pero manteniendo una tenacidad inquebrantable. Pasteur nunca se daba por vencido. Pasteur da un paso audaz al proponer las bases de la inmunología moderna. Sugiere que es posible tomar a estos mismos agentes letales, debilitarlos en el laboratorio y utilizarlos como un escudo protector. Volver al enemigo en nuestra contra. Este concepto surgió de sus observaciones con el cólera aviar, donde notó que cultivos bacterianos envejecidos perdían su virulencia. Al inyectar estos microbios atenuados en aves sanas, estas presentaban síntomas leves pero sobrevivían. Como un entrenamiento para el cuerpo. Y lo más crucial, se volvían completamente inmunes a inyecciones posteriores con cepas letales. Había domesticado al microbio. Pasteur decidió aplicar este principio al carbunco, el gran enemigo económico de los ganaderos, desarrollando una vacuna mediante la atenuación del bacilo usando temperaturas elevadas.
Y decide demostrarlo de la forma más dramática y pública posible, en el famoso experimento de Pouilly-le-Fort. Acepta el reto de la sociedad agrícola local frente a una multitud escéptica de veterinarios y periodistas. Muchos iban solo esperando verlo fracasar y ser humillado. Había mucha presión en ese evento. Toda. Divide un rebaño de ovejas y vacas. A la mitad le inyecta preventivamente su cultivo atenuado. A la otra mitad no le da nada. Semanas después inyecta a todos los animales con una dosis letal y fresca de ántrax. El veneno puro. Y el resultado al día siguiente fue una validación absoluta. Los animales no vacunados estaban muertos o agonizando en el pasto, mientras que los vacunados pastaban en perfectas condiciones. Fue un espectáculo que dejó al mundo boquiabierto. Esa victoria consolidó su prestigio internacional, claro, pero Pasteur fijó su atención en un desafío aún mayor y mucho más oscuro, que era la rabia. Una enfermedad terrible. El problema técnico con la rabia era monumental, porque el agente patógeno era un virus, una entidad tan minúscula que escapaba por completo a los límites de resolución de los microscopios ópticos de la época. No podían verlo, no podían cultivarlo en un caldo o en gelatina como había hecho Koch. Dependían completamente de deducciones clínicas. Espera, ¿cómo justificó Pasteur aislar y manipular algo que ni siquiera podía ver bajo el microscopio? Esa es una barrera metodológica enorme. Lo hizo utilizando el propio sistema nervioso de los animales vivos como medio de cultivo. Junto a su colaborador, Émile Roux, dedujo por los síntomas que el agente letal residía en el cerebro y la médula espinal. Porque la rabia afecta el comportamiento. Iniciaron un proceso sumamente peligroso de trepanación, inyectando tejido infectado directamente en los cerebros de perros y conejos vivos. Descubrieron que podían atenuar la virulencia del virus extrayendo las médulas espinales de los conejos muertos por rabia y dejándolas secar suspendidas en frascos estériles. ¡Wow! A mayor tiempo de secado, menor letalidad. Crearon así una serie gradual de vacunas. Lograron inmunizar a docenas de perros, demostrando que podían detener el avance de la enfermedad incluso después de ocurrida la mordedura. Esto, aprovechando el lento viaje del virus desde la herida hacia el cerebro. Pero pasar de probar esto en perros a inyectarlo en humanos era un abismo ético y legal tremendo, especialmente considerando que Pasteur era químico, no médico de profesión. El riesgo de administrar un tratamiento basado en inyectar el virus de la rabia a una persona sana, aunque estuviera atenuado, era impensable. Hasta que en 1885 la situación le exige actuar sí o sí. El caso de Joseph Meister. Llega a su laboratorio este niño de 9 años, Joseph Meister, con múltiples mordeduras profundas de un perro rabioso. Los médicos consultados confirmaron que el pronóstico era una muerte inminente y agónica. No había nada que la medicina tradicional pudiera hacer por él. Ante la certeza del desenlace fatal, Pasteur asume el riesgo histórico. Inicia un protocolo de 14 inyecciones a lo largo de varios días, comenzando con tejido medular secado durante 14 días, que era prácticamente inofensivo, y progresando diariamente hacia extractos cada vez más frescos y virulentos. Jugando una carrera contra el virus original. La tensión documentada en esos días refleja el peso enorme de la decisión. La última inyección contenía el virus en un estado de virulencia total, capaz de matar a un animal sano en días. Sin embargo, el niño no desarrolló la enfermedad. El sistema inmunológico, entrenado gradualmente, neutralizó el patógeno. Un milagro científico. El éxito de este tratamiento resonó a nivel mundial, marcando el inicio formal de la vacunación sistemática en humanos y llevando a la fundación del Instituto Pasteur. Entonces, ¿qué significa todo esto al observar el cuadro completo de lo que platicamos hoy? Pasamos de una era dominada por las sangrías, los talismanes y la cauterización a fuego vivo, a una comprensión mecanicista y controlable de la infección. Un cambio total de visión. Y todo fue impulsado por una colección de intelectos atípicos. La terquedad obsesiva de un comerciante de telas holandés, el rigor metodológico extremo de un pensador italiano, la intuición brillante y estratégica de un químico francés y la paciencia inagotable de un médico rural alemán. Es un análisis que revela cómo el progreso científico rara vez es una progresión lineal u ordenada.
avanza a través de saltos intuitivos, errores de cálculo, debates encarnizados y una perseverancia metodológica implacable. La transición de atribuir las dolencias a miasmas etéreos a identificar agentes biológicos específicos es posiblemente el avance más significativo en la historia de la salud pública. De acuerdo. Las prácticas que hoy damos por sentadas para cualquiera que nos escucha, desde la esterilización de instrumental quirúrgico, la pasteurización de la leche que tomamos en el desayuno, hasta los calendarios de vacunación, son el legado directo de estas batallas intelectuales de los siglos XVIII y XIX. Sin duda, fueron los arquitectos de las barreras invisibles que hoy nos protegen en nuestra vida cotidiana. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar sobre el estado actual de la ciencia para la audiencia. Durante toda esta exploración a fondo, hemos analizado la historia de la erradicación, la narrativa de identificar a un invasor microscópico y destruirlo a toda costa. Sin embargo, la investigación microbiológica moderna ha dado un giro fascinante. Ah, el microbioma. Exacto. El estudio detallado del microbioma humano revela que albergamos billones de bacterias que no solo son inofensivas, sino fisiológicamente indispensables para nuestra supervivencia. Son responsables de sintetizar vitaminas, regular nuestro metabolismo e incluso modular y entrenar a nuestro sistema inmunológico. Vivimos gracias a ellas. Resulta irónico pensar en cómo reaccionarían figuras como Koch o Pasteur al descubrir que el futuro de la terapéutica médica tal vez no consista únicamente en desarrollar balas mágicas para aniquilar microorganismos, sino en aprender a cultivarlos, protegerlos y gestionar ecosistemas bacterianos enteros dentro de nuestro propio cuerpo. Hemos pasado de ver a la humanidad como una fortaleza asediada que debe esterilizarse a entenderla como un ecosistema interdependiente. ¡Qué perspectiva tan impactante para cerrar! Pasar del paradigma de la erradicación total, de la cacería pura, a uno de simbiosis y gestión del microbioma, modifica por completo nuestra relación con el entorno invisible. Ha sido un recorrido extraordinario por la historia de la ciencia, observando cómo el diseño experimental transformó nuestra realidad. Esto nos deja con la tarea de mantener viva esa capacidad de asombro y nunca dejar de cuestionar las dinámicas de ese mundo microscópico, que para bien o para mal, dicta gran parte de nuestra biología. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.